No hay ningún problema legal. Lo que se está haciendo es darle continuidad a una obra pública importantísima que fue sujeta a una consulta de todos los habitantes. Se hizo consulta con todos y todos estuvieron de acuerdo, la mayoría, y se ha cumplido con todos los procedimientos. Sin embargo, hay un grupo mafioso, político opositor, encabezado por Claudio X González y por Ramón Cosío, que fue ministro de la Corte, y por una señora que estuvo de asesora con Krill, María Amparo Casal y otros que pues están en contra de nosotros desde hace tiempo. Este Claudio participó con su papá para ayudar en el fraude electoral del 2006. O sea, tenemos diferencias de tiempo atrás porque se sienten como los dueños de México y tratan de frenar, de parar la transformación del país y quieren que continúe la corrupción, la impunidad. Este ministro de la Corte creo que fue de los que votó a favor de que se desechara la responsabilidad que tenían servidores públicos en el caso de ABC. Y ese es el corte de estas personas, es su perfil. Entonces, haciendo un poco de historia reciente, apenas inauguramos el aeropuerto Felipe Ángeles, creo que al día siguiente, a los 2 días, aparecieron los amparos en el Tren Maya. Ya habían promovido una batería de amparos en contra del aeropuerto Felipe Ángeles. Imagínense lo irresponsables que son. Tenemos problemas por fallas estructurales en el aeropuerto de la Ciudad de México, en la Terminal 2, como lo explicaba. Y eso invito a los ingenieros estructuristas que vayan y que se informen. Imagínense si tenemos que cerrar una parte del aeropuerto, en efecto, dejar solo una pista y no tuviésemos terminado el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿en qué situación estaríamos? Solo por estos reaccionarios corruptos. Entonces, se van al Tren Maya, empezamos nosotros a entregar información a jueces y desde entonces los jueces no resuelven.
y paran la obra ya 3 meses. Cuando toda la gente está de acuerdo y los dueños de los terrenos por donde va a pasar el tren están dando todos su anuencia, los campesinos, los propietarios, todos. Y llegan de la Ciudad de México y de otras partes del país pseudos ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos y nos promueven estos amparos. Entonces, se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero de la hacienda pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria, porque Estados Unidos, porque se están aplicando tácticas dilatorias, porque no hay justicia expedita. Miren, para los jóvenes también, porque los grandes, no todos, pero hay muchos de los que pertenecen a la llamada sociedad política que tienen ahorita como amnesia, ya se les olvidan las cosas. En el sexenio pasado ya estaban por lanzar una ronda de las llamadas rondas para entregar territorios y explotar el petróleo de México en todo Yucatán y el Caribe. Y ustedes, a ver, ¿se acuerdan de eso? Casi nadie se acuerda, porque los medios guardaban silencio. No es un reproche a ustedes, es que así era. Había un control absoluto. Bueno, pero hay denuncias de ambientalistas, tampoco. Estamos hablando de todo el litoral del Golfo y del Caribe. Imagínense la zona turística más importante de México, que ha mantenido al sureste por décadas. Es el único sitio en donde ha habido crecimiento económico, en el sureste. Ahí se han ido a trabajar muchísimos paisanos veracruzanos, chiapanecos, tabasqueños, campechanos, yucatecos, del DF. Bueno, no les importaba convertir la zona turística en zona petrolera, en entregar a extranjeros todo ese litoral. Y ahora resulta de que no pueden dormir. Estaba yo leyendo a una artista que decía
que no podía conciliar el sueño porque estábamos destruyendo la selva. Es como cuando Claudio traía la campaña en contra de la educación pública y a favor de la reforma educativa y decía que le preocupaban mucho los niños. Su mayor preocupación eran los niños. No, si son entonces usted muy hipócritas. confirmaría que no están entrando en ningún desacato. Nada. No habrá, de acuerdo a la visión que usted tiene, sanciones penales en contra de sus funcionarios. No, no habrá. No tiene por qué haber. Pero además, que vaya Claudio y este abogado Cosío, y deben haber asociaciones de abogados del movimiento conservador, pero muchísimas, y que presenten denuncias y que resuelva el Poder Judicial. Usted ha mencionado que sí, en efecto, hubo un costo, está costando más el hecho que estén detenidas las obras. Preguntarle cuánto se ha detenido. Todavía no sabemos, pero es obvio que han pasado más de 3 meses. Es un tramo que también eso es totalmente atípico. ¿Cómo es que son 1.500 kilómetros y de tren, y donde está el conflicto es en 50 kilómetros? ¿Y ahí va a seguir entonces a cargo Grupo México, presidente? Porque no, ya no. Solamente no, la Sedena. No, ahora ya es un asunto de seguridad nacional y como tal se está trabajando. ¿La indemnización que se le tendría que dar a Grupo México se ha cuantificado? Todavía no, pero ya tomamos esa decisión. Sobre este tema, finalmente, presidente, sabemos que en el sureste mexicano sí, en efecto, se está aportando pues todas estas presupuesto, programas, desarrollos y demás, pero también es una zona en donde últimamente pues casi cada semana pasa alguna balacera, ha habido asesinatos de extranjeros también. Sí, ¿Cómo van a lograr precisamente emparejar el hecho de la certidumbre? Tenemos mucho cuidado en esa zona y en todo el país, y les puedo probar que en el sureste es donde tenemos menos delitos. Aún con la presencia de estos grupos delictivos, al menos en Quintana Roo. Sí, ahí es de todo el sureste, donde tenemos más problemas es en Quintana Roo, porque hay que contextualizar, llegan 18 millones de turistas, son 600 vuelos que llegan y salen del aeropuerto de Cancún. Entonces, estamos hablando de un centro turístico muy importante. Yo estoy muy agradecido con la gente de Quintana Roo, originaria de Quintana Roo, que se ha portado muy solidaria, muy fraterna, y le ha dado oportunidad de trabajo a mucha gente de otros estados. Es un estado muy fraterno, un estado que tiene una historia gloriosa, porque ahí se quiso acabar, exterminar a la población indígena. Ahí estuvo, fíjense, Huerta, reprimiendo
indígenas mayas. Ahí obtuvo el grado de general. Acumal se llama, el pueblo que quemó, cerca de Playa del Carmen. Y fue cárcel Quintana Roo. Los dirigentes del movimiento obrero, de las huelgas, sobre todo de Río Blanco, estuvieron presos allá. Era la Siberia tropical y pues nadie resistía por las enfermedades y por el maltrato y la represión cuando el porfiriato. Y fíjense, ahora es el paraíso. Es una cosa única en el mundo, por su mar turquesa, sus selvas, monte alto, lagunas, cenotes, sitios arqueológicos, un paraíso. Entonces estamos ahí trabajando también para que los que llegan a Cancún puedan introducirse y conocer más sobre el paraíso mexicano, que es el sureste, que puedan introducirse en el Tren Maya hasta Chiapas, pasando por Yucatán, por Campeche, por Tabasco,